castigo de la santa. Hola guerrero, la historia que contó la semana pasada me recordó algo que pasó en mi pueblo. El protagonista de esta historia era pariente de mi madre, y lo llamaré Ángel, pues el señor aún vive y prefiero proteger su identidad. El señor Ángel siempre estuvo muy bien financieramente. Tenía su rancho, tenía animales, tenía una esposa y 3 hijas. Él frecuentó mucho mi casa, por eso conozco bien la historia. Una de las hijas, la más pequeña, comenzó a tener unas fiebres extrañas. Nadie sabía qué era. Ángel y la esposa la llevaron al médico de la ciudad. Ahí estuvo internada por varios días, pero igual, no sabían qué era lo que producía aquellas fiebres. Ángel dejó a su esposa con su hija en el hospital, allí en la ciudad, y él regresó al rancho para atender los animales. Cuando llegó, algunos de los trabajadores que habían estado a cargo de la finca lo estaban esperando en la entrada. La mayoría de los animales habían caído gravemente enfermos, y no se sabía por qué. Habían mandado a buscar el veterinario que ya venía en camino para que chequeara los animales. El veterinario examinó a los animales y no encontró nada malo en ellos. Les inyectó unos antibióticos con la esperanza de que aquello destruyera la enfermedad que los estaba quejando. Y como dicen, las desgracias nunca vienen solas. Esa misma tarde, un incendio destruyó la mitad de la casa. Algo raro estaba pasando ahí. Al otro día le llegó un recado a Ángel para que fuera de inmediato al hospital, pues la condición de la niña se había empeorado bastante. Ángel dejó a sus empleados al frente del rancho y les encargó de que se ocuparan de los animales, de que le dieran todo tipo de medicamentos y siguieran las indicaciones del veterinario. Efectivamente, cuando llegó al hospital, vio en las condiciones que estaba la hija. No sabían qué era. Algunos médicos incluso proponían que la chica fuera trasladada a otro hospital en la ciudad, donde tuviera más recursos, pues allí ya ellos habían hecho todo lo que podían. Ángel salió ahogado en llanto del hospital y se sentó en una de las aceras que estaba a la entrada. Allí estuvo llorando desconsolado por un buen rato, hasta que se le acercó una señora y se sentó junto a él. La señora era de edad avanzada y le preguntó a Ángel si le pasaba algo, si ella podía hacer algo para ayudarlo. Él le contestó que no, que su hija estaba muy mal en el hospital. La señora le dijo que si le permitiría subir a ver a la niña. Ángel, entre sollozos, le dijo que sí y la acompañó. Con solo mirar a la chica, la señora aseguró que todo aquello había sido un maleficio. Alguien les había hecho algún tipo de brujería. Ángel, la verdad, no creía mucho en aquellas cosas, pero lo próximo que dijo la señora lo hizo creer que lo que la señora decía era verdad. La mujer le dijo que no solo era su hija la que estaba enferma, que también su ganado, todos sus animales, estaban en peligro. Y esto era solamente el inicio. Si no haces algo, pronto lo perderás todo. La esposa de Ángel, horrorizada, le dijo que por favor hiciera todo lo que la señora dijera. La señora le dijo que la mejor forma de revertir todo aquello era pedirle la protección a la santa. Ángel no sabía muy bien a qué se refería la señora, pues nunca fue muy religioso, y le preguntó a la señora a qué santo en específico deberían encomendarse. Ella le dijo a la Santa Muerte. Se hizo un silencio en la habitación por unos segundos. Incluso el mismo Ángel quedó petrificado, pues para ellos siempre el culto a la muerte se había asociado con esta imagen de cosas malignas, cosas que no eran buenas. La señora vio las expresiones de terror en los rostros de los presentes. Paciente, la señora les explicó que aunque habían muchos malentendidos sobre la niña blanca, es una santa muy milagrosa. Lo único que no se podía era quedar mal con ella ni faltarle al respeto. Mientras se le respetara y se cumpliera lo que se hubiese pactado con ella, todo estaría bien, y que ella los protegería de cualquier mal, y los podía también librar de aquellas brujerías que les estaban haciendo. Ángel le preguntó a la señora qué debería hacer. Ella le dijo que deberían hacer unos rituales y que ella les prepararía una imagen de la santa para que la tuvieran en la finca, que mientras ella estuviera allí y estuviera bien atendida, ellos estarían protegidos y saludables, pero que nunca le faltara el respeto y tampoco la desatendiera. La mujer le escribió en un pedazo de papel su dirección y le dijo que fueran al día siguiente para que buscaran
un busto de la Santa Muerte que ella les iba a preparar. Mientras tanto, la señora hizo una especie de rezo sobre la niña enferma y comenzó a mejorar inmediatamente. Definitivamente, todo parecía indicar que, en efecto, la santa tendría el poder de aliviar la enfermedad de la niña. Todo pasó tan rápido que no tuvieron ni tiempo de pensar. Pero cuando la señora se había ido, Ángel y su esposa comenzaron a hablar y a preguntarse quién sería la persona que les había hecho aquel supuesto maleficio contra ellos. Pues ellos en realidad no tenían enemigos, al menos que ellos supieran. Primero pensaron que tal vez había sido alguno de los antiguos trabajadores, alguien que trabajó en la hacienda y que había sido despedido. Tal vez alguno de los vecinos, celosos por la prosperidad que habían alcanzado. Pero por mucho que se rompieron la cabeza, nunca estuvieron seguros de quién pudo haber sido el culpable de todo aquello. Al próximo día, los médicos vieron con sorpresa cómo la hija de Ángel se había mejorado. Después de haber estado en una condición tan crítica, la chica se había recuperado de la noche a la mañana. Ya la chica estaba normal, como si nada hubiese pasado. Los médicos recomendaron que la dejaran allí por un par de días más. Así la tendrían en observación para evitar que tuviera una recaída. Que tal vez todo aquello se debía a algún tipo de parásito que la niña había contraído después de jugar con los animales en la finca. Los médicos dijeron que en un par de días le darían de alta y que la niña regresaría a casa. Ángel decidió adelantarse y regresar a la finca para asegurarse de que todo estuviera listo para cuando llegara su esposa y las hijas. Pero antes de regresar al pueblo, decidió pasar por la dirección que le había dado la señora, para recoger lo que le había prometido. Llegó a la dirección indicada. Era una casa muy humilde, y allí se encontró a la señora, parada en la puerta de la casa, como si lo hubiese estado esperando. La señora había hecho 2 bultos. Uno le dijo que era la santa, que ya estaba preparada y activada. Y la otra eran unas hierbas que había que dividir en 4 partes iguales y que debería quemar en los 4 puntos cardinales de la finca. Que allí hiciera una oración y le pidiera a la santa salud y protección. Y que después de eso la propiedad quedaría sellada y protegida. Que cualquier tipo de brujería que le hicieran no entraría. Ángel tomó aquellos 2 paquetes, un poco incrédulo, y le preguntó a la señora cuánto le debía. Pues, después de todo, muchas veces estas personas que trabajan con la magia y estas cosas cobran dinero por eso. Pero para sorpresa de Ángel, la señora le dijo que no le debía ni un peso. Y que si de verdad quería pagárselo, de alguna manera, que atendiera bien a la niña blanca. Pues si no lo hacía, se atendría a las consecuencias. Que la niña como mismo da quita. Y con aquellas palabras retumbándole en la cabeza, Ángel regresó a su camioneta y se puso en dirección al rancho. Cuando llegó, los trabajadores de la finca lo estaban esperando con la noticia de la casi milagrosa recuperación de los animales. Después de haber estado verdaderamente enfermos, los animales se recuperaron de la noche a la mañana. El veterinario se lo achacaba a los buenos antibióticos que le había dado a los animales. Pero los trabajadores estaban más que seguros de que no había sido así. Ángel inmediatamente fue a revisar a los animales y el resto de la finca. Fue a supervisar los trabajos de reconstrucción de la casa y entre una cosa y otra se olvidó de los fardos que le había dado la mujer. Esa noche se fue a la cama exhausto, pero en medio de la madrugada despertó con una extraña sensación, como si alguien lo estuviese mirando. Incluso por un momento pudo ver cómo una sombra caminaba de un lado a otro de la habitación. Ángel echó mano a su fiel machete, listo y dispuesto para acabar con aquel intruso que había entrado a la casa. Pero por mucho que buscó, allí no había nadie. Regresó a la cama, pero no se dormía. En su mente repasaba una y otra vez las cosas que habían pasado en los últimos días. Y en ese momento se acordó que había dejado olvidados los fardos en la camioneta. Así que, así mismo, en medio de la noche, salió afuera a buscarlos. Allí encontró lo que la señora le había dado. Y allí, en medio de la oscuridad de la sala de su casa, abrió los fardos. En el primero encontró las hierbas que le había dado la señora. Y en el segundo encontró una imagen, como de medio metro, toda de negro.
Solo se le veía el rostro blanco. La cadavérica imagen lo miraba desde la profundidad de sus cuencas vacías. Incluso Ángel se sintió un poco impresionado, pero se tranquilizó a sí mismo diciendo que aquello era solo una imagen, nada más. No tenía por qué temerle, que tal vez todo aquello eran habladurías de aquella anciana, pero igual decidió cumplir con lo que le había prometido a la mujer. Y ahí, en una esquina de la sala, improvisó un pequeño altar. Para la figura. Después que hizo aquello y regresó a la cama, se durmió de un tirón. Todo parecía indicar que había sido la misma santa que lo había despertado, para asegurarse de que cumpliera con lo que había prometido. A la mañana siguiente, Ángel se encontró el fardo abierto con las hierbas, así tal y como lo había dejado la noche anterior. Y siguiendo las indicaciones de la señora, dividió en 4 aquellas hierbas. Buscó los 4 puntos cardinales y en cada uno de ellos quemó una porción de las hierbas. Y pidió protección y salud. Y pidió también que aquellas tierras fueran las más prósperas de toda aquella región. Esa misma tarde regresaba su esposa con su hija, gracias a Dios, totalmente recuperada. La mujer se paró frente a la figura de la santa y ofreció una vela y una oración. La señora estaba verdaderamente agradecida porque había salvado a su hija que había estado casi a las puertas de la mismísima muerte. Con los días, la señora se fue convirtiendo en una fiel devota de la santa. Cada día las cosas iban mejorando para Ángel. Parecía que tenía el toque de Midas. Todo negocio que hacía, toda transacción en la que estaba envuelto, se convertía en un éxito y daba grandes ganancias. Desafortunadamente, este éxito y riquezas comenzaron a corromper a Ángel. Antes era un hombre de principios, ahora se había convertido en alguien que derrochaba el dinero en juegos, mujeres y poco a poco se fue olvidando de la familia. Muchas veces no regresaba ni a dormir a la casa. Comenzó incluso a tener una relación ilícita con una mujer que conoció en uno de los bares. Aquella mujer lo traía loco. Comenzó a faltar a la casa. Las veces que venía a la casa, venía hecho una fiera. Una de esas tardes que llegó borracho, la esposa no pudo más y le reclamó. Le dijo que ella no estaba dispuesta a seguir aguantando aquellas humillaciones y aquellas ausencias prolongadas. Él tenía que estar allí, junto a su familia, que tenía que escoger o seguir con aquella vida o ella y sus hijas se irían de la casa. Él comenzó a ofender a su esposa y se llenó de tanto coraje que comenzó a romper las cosas de la casa. Las hijas, asustadas, fueron a buscar refugio en el regazo de la madre. Mientras el padre seguía rompiendo las cosas, de una patada tiró la imagen de la santa al piso. La rompió en varios pedazos y comenzó a decir improperios contra la santa. Y dijo que todo aquello era culpa de ella. Acusó a su esposa de ser una bruja, que él sabía que todo aquello había pasado por su culpa, por haber oído a aquella maldita vieja. La esposa rápidamente fue a donde estaban los pedazos de la santa y trató de recomponer la imagen. El hombre se fue calmando, pero se fue de la casa. La esposa quedó aterrada por lo que había visto. Después de eso, ella no pudo aguantar más. Tomó sus cosas y a sus hijas y se fue a casa de su padre, quien tenía una hacienda muy cerca de la de su esposo. Ángel regresó al otro día a la hacienda y cuando vio que su esposa y sus hijas se habían ido, se sintió un poco aliviado. Ya no tendría que lidiar más con aquella situación. Pensó incluso en pedir el divorcio y dejar todo aquello allí, e irse con su nueva amante. Días después, mientras Ángel hacía unos trabajos en la hacienda, una de las máquinas usadas en el trabajo del campo le agarró el pie y se lo arrancó a la altura de la ingle. Los trabajadores rápidamente lo llevaron al hospital y lograron con éxito parar la hemorragia y salvarle la vida. Después de aquel día, una serie de problemas y calamidades vendrían sobre la vida de Ángel. La gente comenzó a dejar de hacer negocios con él, supuestamente por la irresponsabilidad del mismo. Pasaba todo el tiempo allí con mujeres, bebiendo y sin prestarle atención a los negocios. Las vacas ya no se preñaban. Por mucho que trataba, no nacieron nuevos becerros. La producción de leche decayó muchísimo y los otros cultivos que tenía bajaron mucho de precio. Poco a poco, Ángel lo fue perdiendo todo.
Prácticamente vivía en la calle. Por ese motivo era que visitaba tanto nuestra casa. Venía a comer casi todos los días. Pues mi madre, como era su parienta, le dijo que, mientras él quisiera, allí tendría un plato de comida y un lugar donde dormir, si así lo deseaba. Pero él nunca durmió en la casa. Lo más que hacía era venir y comer. Las hijas lo evitaban como si fuera la misma muerte. Decían que él había sido un hombre muy malo con ellas. En el pueblo, unos decían que aquello había pasado por haberle faltado el respeto a la santa, por haber roto su imagen. Otros decían que había algo más nefasto detrás de todo aquello. Decían que la propia mujer se había convertido en una bruja de la santa. Así que la gente comenzó a pensar que probablemente la misma esposa había hecho algo para acabar con él. A día de hoy no se sabe exactamente qué fue lo que pasó. Si todo aquello fue producto de la falta de respeto de aquel hombre o si fue su propia esposa, quien hizo un pacto con la niña blanca para que le hiciera justicia, para que su esposo pagara por lo que le había hecho. Y esto es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Si lo hicieron, déjanos un like. Y si no lo has hecho todavía, por favor, suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo video.